El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión se recomienda la presencia de un adulto responsable. Apreciados amigos, nos alegra nuevamente estar con ustedes aquí en nuestro programa Audiencia desde el Congreso de la República. Este es un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Senado que pretende cada 8 días llegar hasta sus hogares para compartir temas de actualidad, para conversar con nuestros invitados especiales, para hacer una pedagogía permanente de un tema tan importante y tan trascendental en la vida nacional como es el tema de los derechos humanos. En el día de hoy nos acompaña la doctora Tatiana Londoño. Ella es la delegada del señor Procurador General de la Nación en asuntos de derechos humanos. El cargo es Procuradora Delegada de Derechos Humanos, más exactamente. Doctora Tatiana, nos alegra muchísimo que esté usted con nosotros aquí en el programa Audiencias. Honorable senador, muchísimas gracias por esta invitación y saludos para todos los televidentes. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar acá y poderles explicar qué hace la Procuraduría General de la Nación en materia de derechos humanos y de asuntos étnicos. Bueno, ustedes bien saben que estos días hemos tenido algunas dificultades muy fuertes de derechos humanos. El país ha pasado desde hace muchos años por una vulneración flagrante a los derechos humanos y queríamos hoy que la Procuraduría, porque usted representa al doctor Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación en este tema tan importante, nos explicara el Ministerio Público o la Procuraduría General de la Nación qué alcance le da a los derechos humanos en Colombia, cómo abordan el tema, cómo lo tocan desde su despacho. Bueno, esta Procuraduría Delegada, la que está bajo mi cargo, es una Procuraduría Delegada preventiva. Hay 3 ámbitos de intervención o de función de la Procuraduría General de la Nación. El primero es el disciplinario, que es el que casi todo el mundo conoce, que es el más taquillero, que es cuando... Es el más taquillero, exactamente. Las sanciones. Las sanciones disciplinarias a los funcionarios públicos que incumplen sus deberes según el Código Disciplinario Único. La segunda de las funciones es la de intervención judicial. En los procesos judiciales la Procuraduría interviene y ve que se salvaguarden los derechos de las partes que están en cualquier litigio, en cualquiera de los temas. Y la tercera es la función preventiva, que no mucha gente conoce. Esa es la que yo represento dentro de los derechos humanos. ¿Qué hace la función preventiva? Es hacer seguimiento a las políticas públicas, es hacer recomendaciones de índole jurídica a las autoridades que están encargadas, en este caso, de velar y de cumplir y de garantizar, de ejecutar las políticas que tienen que ver con derechos humanos. Entonces, en un principio, mi delegada no está encargada del tema disciplinario de derechos humanos, que hay otra Procuraduría Delegada que está encargada del tema disciplinario de derechos humanos, hay otra que está encargada del tema disciplinario de fuerzas militares, otra para Policía Nacional. La mía es preventiva solamente. Es decir, que la Procuraduría que representa a los ciudadanos en derechos humanos lo que hace es poner en la alerta, hacer las observaciones correspondientes cuando hay vulneración de los derechos humanos. ¿Cuál es como la mayor queja que ustedes reciben? ¿Cuál es la mayor preocupación de los ciudadanos frente a la vulneración de derechos humanos? Bueno, nosotros trabajamos en 6 o 7 diferentes aspectos de los derechos humanos y en cada uno de estos se reciben diferentes preocupaciones por parte de los ciudadanos. El primero de los temas que manejamos es el tema de protección a la libertad y a la vida y a la integridad de las personas. Nosotros somos los encargados de vigilar que el gobierno nacional le esté brindando protección a las personas amenazadas. Acá los grupos más vulnerables son los sindicalistas, los defensores y defensoras de derechos humanos y las personas que en razón de su actividad, los periodistas, han recibido amenazas. Entonces nosotros velamos porque en especial la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional les brinden la protección a lo que por ley tienen derecho a las personas amenazadas. Es decir, una persona que está amenazada va a la Procuraduría, se dirige a su despacho y dice, mire, hoy siento que la Dirección Nacional de Protección está descuidando mi tema, estoy amenazado, por favor ayúdeme para que me brinde una real protección.
Exacto. En este sentido, la Procuraduría participa en un evento, en una instancia que se llama el CERREM, que es un espacio en el cual se analiza, según el estudio de riesgo que se haya adelantado de esa persona, cuáles son las medidas que se le van a brindar. Es muy importante acá que la Procuraduría, dentro de su espacio preventivo, no le puede dar órdenes a las autoridades, porque eso sería una coadministración y nos estaríamos extralimitando en las funciones. Entonces, la Procuraduría no le puede decir, señores, unidad de protección, tienen que darle protección a tal persona, porque ahí estaríamos nosotros tomando la decisión a nombre del gobierno y eso no se puede hacer. Lo que se puede hacer son recomendaciones de que se observe todo el procedimiento legal que hay para todas las personas. Puede que haya una persona que diga, vea, yo presenté la denuncia y no se me ha contestado nada. Nunca han dado respuesta. Nunca han dado respuesta, he mandado derechos de petición y no me han contestado. Entonces nosotros nos dirigimos a las autoridades y le preguntan por qué y les no preguntamos, les decimos, acá recibimos esta queja, por favor denle respuesta con copia a nosotros y nosotros miramos que sí se haya respetado el procedimiento legal. Ya, este programa de audiencia, doctora Tatiana, tiene un carácter pedagógico, informativo. ¿Usted qué diferencia encuentra entre los derechos fundamentales y los derechos humanos? ¿Encuentra alguna diferencia? Claro que sí. Yo soy abogada internacionalista, entonces desde el punto de vista del derecho internacional, los derechos humanos se crearon para proteger a la población civil de los abusos del Estado. Entonces son los estados los que han firmado los tratados de derechos humanos que están en el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano, y bajo este sentido clásico son solamente los estados los que pueden violar los derechos humanos, porque son los que violan los convenios, son los estados parte de los convenios. Entonces los estados tienen varias obligaciones en ese sentido. Uno es de no violar directamente los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos. Y dos, velar porque los ciudadanos no se violen los derechos entre sí mismos. O sea, que un grupo, por ejemplo, las FARC, no mate a la población civil. El Estado tiene la obligación de velar porque esto no ocurra. Obviamente ningún Estado está obligado a lo imposible y tiene que adelantar las medidas que están bajo su competencia para hacerlo. Los derechos fundamentales, por su parte, están en la Constitución política y son los derechos más esenciales de la naturaleza humana. Entonces, esos son de diversa naturaleza, normalmente están vinculados con los que se reconocen como los derechos humanos. Ahí hay una coincidencia bastante estrecha. Pero en el derecho internacional, los derechos humanos, bajo el sentido clásico, solamente los violan los estados. Se está moviendo el derecho internacional hacia la aceptación de que los particulares también pueden violar los derechos humanos. Los particulares pueden cometer conductas violatorias de derechos humanos, pero no violar los derechos humanos directamente. Por eso, por ejemplo, ustedes ven que en las instancias interamericanas, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los únicos que condenan son a los estados y nunca a los particulares, así es. Porque son los estados los que están vinculados por medio de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero bueno, la tendencia va a responsabilizar. O sea que sí, y en primera instancia está moviéndose en los derechos económicos, el tema de responsabilidad empresarial, sobre todo en el tema de derechos ambientales y de perjudicar, por ejemplo, la salud de los ciudadanos, de dañar los derechos ambientales. En ese sentido ya se está responsabilizando directamente a las empresas y a los particulares, se está empezando a mover hacia allá el derecho y esperamos que en un futuro de pronto haya alguna evolución que permita ser responsables directamente a los particulares por violaciones de derechos humanos, como ya son responsables por violaciones del derecho internacional humanitario, por ejemplo. El genocidio, el desplazamiento, el secuestro. Exacto, son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, sobre todo en cuanto a los crímenes de guerra y de lesa humanidad y genocidio, ya son crímenes que son tutelados por la Corte Penal Internacional, ante la cual responden directamente los particulares. Entonces ya se está moviendo el derecho internacional a tal sentido que no solamente los estados responden ante el derecho internacional, sino también los individuos. Bueno, yo creo que en eso hemos avanzado muchísimo. En Colombia, hace años atrás no teníamos escenarios para defender los derechos humanos. Hoy ya tenemos organizaciones, por ejemplo, en el Congreso tenemos por ley que se creó la Comisión de Derechos Humanos. La Procuraduría, pues bueno, yo creo que no hace mucho que tiene esta delegada de Derechos Humanos. Y creo que ha sido pero muy importante la presencia de la Procuraduría en tantos procesos que se requiere la intervención del Ministerio Público. Como ustedes manejan dos áreas, el tema disciplinario en materia de derechos humanos y el tema preventivo, ¿cuál es la diferencia en las dos unidades que manejan allí?
Bueno, acá en el tema preventivo, como su nombre lo dice, es para prevenir que se cometan violaciones a los derechos humanos. Entonces es advertirle en un sentido, es hacerle una recomendación al Estado en los temas en los que vemos donde se pueden llegar a cometer violaciones a los derechos humanos, en la creación de políticas públicas. Digamos, hace poco hemos estado trabajando mucho últimamente en el tema de desminado humanitario, por ejemplo. La Procuraduría General de la Nación en este sentido hizo varias recomendaciones al Gobierno Nacional sobre la creación de unos estándares nacionales que se acoplaran a los estándares internacionales y que permitieran esta labor de desminado humanitario por parte de civiles bajo condiciones de seguridad que se adaptaran a los estándares internacionales. Ese es un ejemplo de una medida preventiva. Ya cuando es disciplinario es cuando ya hay hechos cumplidos, cuando ya se cometieron las violaciones o algo así. Lo que tienen que hacer los ciudadanos es ir a la Procuraduría y presentar una queja. O sea, el Estado representado en una alcaldía o en una gobernación o en alguna institución del mismo viola los derechos humanos, colocan la queja. ¿Y ustedes qué hacen ahí? Ahí se da trámite al proceso disciplinario, según está en la Ley 734 de 2002, que es el Código Disciplinario Único. Ahí tiene todo un procedimiento que es parecido al procedimiento penal, solamente que es disciplinario, es decir, que las sanciones son administrativas y no judiciales. Y se empieza con una indagación previa, se mira con todos los requisitos del debido proceso, que la parte se pueda defender, y es muy importante recordar que no solamente porque se presenta una queja ya tiene que haber sanción, porque esto tiene todo el debido proceso. Entonces toca probar que, más allá de una duda razonable, que el funcionario sí cometió una falta disciplinaria. Para esto, si se presenta una queja, es muy importante que se presente, digamos, el nombre del funcionario puntual y que se presenten los documentos que soportan que la queja no es simplemente cualquier queja aleatoria, sino que sí tiene algún sustento para dar inicio a una indagación. Por ejemplo, ahorita ya la Procuraduría está indagando las acusaciones que ha habido de exceso de uso de la fuerza pública en el Catatumbo, pero toca identificar quiénes fueron. O sea, si nosotros le hicimos un llamado a los ciudadanos, si tienen pruebas. Obviamente las pruebas sobre todo, porque cuando se hacen acusaciones generales es muy difícil, igual penalmente, pues entrar a sancionar o a disciplinar si uno no sabe qué funcionario lo cometió y qué pruebas hay para probar que sí se hizo. Pues bueno, este es el programa Audiencia del Congreso de la República, de la Comisión de Derechos Humanos, hablando de un tema interesantísimo con la doctora Tatiana Londoño, y es la Procuradora Delegada para los Derechos Humanos. Vamos con unos mensajes institucionales y ya regresamos nuevamente con ustedes. Estamos cumpliendo. Más de 1,5 millones de personas han encontrado trabajo. Hoy, 400,000 jóvenes están trabajando gracias a la Ley del Primer Empleo y Formalización. 282,000 personas han encontrado trabajo a través del SENA. Gracias a la labor del gobierno, la tasa de desempleo continúa bajando. Colombia va por el camino indicado. Buenas tardes. Necesito diligenciar un registro de defunción. Sí, claro. Con este documento usted acredita legalmente el fallecimiento de una persona. Para tramitarlo es indispensable presentar un documento que certifique la muerte. El registro civil de defunción se requiere para numerosos trámites legales y evita suplantaciones. Usted puede tramitarlo, es gratis, fácil y rápido. En cualquier registraduría o notaría del país, al igual que el registro civil de nacimiento y matrimonio. Retornamos aquí a nuestro programa Audiencia desde el Congreso de la República. Hoy con la doctora Tatiana Londoño, Procuradora Delegada para Derechos Humanos. Doctora Tatiana, ¿qué instancias tenemos hoy o tienen los colombianos para defender los derechos humanos cuando son vulnerados? ¿A dónde puede acudir, tanto a nivel nacional como internacional?
Bueno, claro, primero toca acudir a las instancias nacionales, porque ahorita les explico un poquito, pero para las internacionales primero toca agotar las instancias nacionales. Entonces se puede ir, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, bien sea en la sede central, hay procuradurías regionales y provinciales, o se puede ir a donde el personero municipal, por ejemplo, que en todos los municipios de Colombia hay un personero, y contar cómo se le vulneraron sus derechos. Acá ya estaríamos dentro del ámbito disciplinario porque ya son hechos cumplidos y no desde el ámbito preventivo. Acá se sancionarían si se encuentran culpables a los funcionarios públicos responsables de violar los derechos humanos. Si no fueron funcionarios públicos, porque recordemos que la Procuraduría General de la Nación solamente puede disciplinar a los funcionarios públicos. Por ejemplo, a los grupos armados la Procuraduría no tiene competencia. Porque no son funcionarios públicos. Porque no son funcionarios públicos, exactamente. De pronto, más adelante. De pronto, más adelante, si se encuentra que algún funcionario público, más adelante que se amplíe, por ejemplo, pero la Procuraduría está hecha para sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos que incumplen con sus funciones. Si solamente un particular, por ejemplo, normalmente hay que ir a la Fiscalía General de la Nación. Si es violación de derechos humanos, normalmente eso es un delito, claro está, y está la Fiscalía, entonces pueden ir a poner una denuncia por violación de los derechos humanos y la Fiscalía adelantará la investigación. Acá es muy importante recordar, pues ya lo dijimos anteriormente, pero es importante presentar pruebas, las pruebas que se tengan, porque si solamente para que haya una condena, tanto disciplinaria como penal, tienen que vencer en juicio a la persona y probar a ciencia cierta que la persona sí cometió el delito. Obviamente la Fiscalía y la Procuraduría también van a investigar y van a buscar pruebas, pero es muy importante que se alleguen los soportes de lo que se está diciendo. Si tienen testimonios de alguien más, si tienen fotos, si tienen todo eso, videos. Lo que tengan, eso es muy útil al momento de presentar la queja para que se garantice que se abra la indagación. Ya posteriormente, si se ve que la Procuraduría no actuó y que la Fiscalía tampoco y que se presentaron de pronto ante el Consejo de Estado, ante las demandas, las denuncias judiciales y no prosperaron, entonces se puede acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En primera instancia se acude, los particulares solamente pueden acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es, digámoslo así, como la Fiscalía del Sistema Interamericano. Y ya una vez la comisión va a investigar. ¿Esa queda con sede en Washington? Con sede en Washington. Esa es la comisión y se hacen audiencias. Entonces el ciudadano se va para Washington, lleva todo su expediente y pone la queja allí. Exactamente, puede ir el ciudadano independientemente, puede conseguirse una ONG, por ejemplo, que hay muchas ONGs que actúan ante el sistema interamericano, que son miembros de la sociedad civil, que se encargan de representar las quejas de los ciudadanos ante los estados. Eso es cuando consideran que un estado, como Colombia en este caso, ha violado algunas de las obligaciones que tienen en la Convención Americana de los Derechos Humanos, de respetar los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, acá pueden ir ante la comisión hace un proceso y determina si sí se cometió la violación o no, después de citar al Estado a audiencias, que el Estado explique qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Ya si la comisión decide, la comisión es la que lleva el proceso ante la Corte Interamericana, pero ahí ya no interviene el ciudadano. O lo pueden llamar a intervenir, pero ya la que lleva el proceso es la comisión, como acá lo haría, por ejemplo, la Fiscalía. Ya, o sea, la comisión en su momento verifica que hay las evidencias de la vulneración de los derechos humanos y ellos mismos se encargan de hacer de abogados ante la Corte Internacional. Ante la Corte Interamericana, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Con sede en Washington también? No, esa queda en Costa Rica. En Costa Rica ya. Sí, en Costa Rica. Y esa ya es la comisión la que lleva el proceso, la que va, la que acusa y la que los lleva, es la comisión la que presenta el caso de violación de los derechos humanos por parte del Estado ante la Corte Interamericana y allá se pueden imponer ya... Y la Corte ya falla y ordena medidas cautelares. Exacto. Al principio la comisión puede ordenar medidas cautelares, esa es una de las funciones principales que tiene la Procuraduría delegada bajo mi cargo, es hacerle seguimiento a las medidas cautelares y a las medidas provisionales que decreta el sistema interamericano. Esto se puede hacer desde la comisión. Por ejemplo, ordénese proteger la vida de tal persona que está amenazada en este momento. Entonces, la Procuraduría se encarga de mirar que el Estado sí le esté dando cumplimiento a estas órdenes y posteriormente que le esté dando cumplimiento a las sentencias. El Estado colombiano ha sido condenado por la Corte
En Usted todas le las hace- le hace- ocasiones en las que siempre hemos, sale condenado. sí, en todas las ocasiones hasta el momento en las que la comisión ha llevado casos ante la Corte ha salido ¿El condenado. Ministerio Público puede actuar en ese caso? ¿Ustedes actúan en un momento determinado frente a esas decisiones de la Corte? Precisamente la semana pasada tuvimos una reunión muy importante con la Agencia de Defensa Judicial del Estado, con la doctora Adriana Guillén, para manifestarles el apoyo que va a tener la Procuraduría al seguimiento, el acompañamiento a todos estos procesos. Lo que necesiten ellos, la Procuraduría está para ayudarles a agilizar algunos temas, para ayudar a que como de mediador y de convocante de las diferentes entidades gubernamentales que a veces que tal ministerio no está presentando lo que tiene que hacer, entonces nosotros les hacemos el llamado para que lo hagan y vamos a empezar a actuar en un tema muy importante que es la decisión amigable de las casos que van a ir ante la comisión para tratar de que como Estado, porque la Procuraduría es parte del Estado Claro. colombiano, tenemos que mirar a ver si se puede arreglar la solución internamente que vaya y que por no allá. tenga que ir hasta allá, exactamente. Las cárceles, el sistema penitenciario y carcelario de Colombia hoy tiene unos problemas de hacinamiento gravísimos, unos problemas de deficiencias en materia de salud. ¿Qué hace la Procuraduría para defender que no se vulneren los derechos humanos de los centros penitenciarios y carcelarios de Colombia? Bueno, acá tenemos un grupo de instancias penitenciarias. Nosotros recibimos muchísimas quejas de los internos, les las remitimos al IMPEC o a la entidad penitenciaria, les hacemos el llamado a que se pueda haber vulnerado el derecho de tal preso. Si vemos que ya es una conducta que ya acaeció y que ya se vulneró el derecho a tal preso, que fue torturado, que les pegaron, que no les dieron acceso médico cuando han debido, nosotros les remitimos a la Procuraduría Regional o Provincial donde esté para que adelante la investigación ya disciplinaria. Por otra parte, se hicieron unas visitas a los centros carcelarios y penitenciarios y se les hicieron algunas recomendaciones, que obviamente las recomendaciones fueron muchísimas para cada uno de los centros sobre cómo evitar la sobrepoblación, sobre qué temas tenían que mejorar, los comedores, el estado de la comida. Se les hicieron recomendaciones y se les han venido haciendo desde el año pasado. Y ahora vamos a empezar una nueva etapa de ir a mirar si se han cumplido o no las recomendaciones, y si vemos que no se han cumplido y que no hay manera de justificar por qué no se han cumplido, ya se podría dar lugar a un proceso disciplinario. Hemos encontrado cerca de 6.000 solicitudes de internos que ya cumplieron su pena pero que no han podido salir libres porque los jueces de ejecución de penas no actúan. Tienen ahí engavetado las solicitudes. Ustedes como Ministerio Público en materia de derechos humanos, ¿qué pueden hacer? Acá no es la Procuraduría Delegada Preventiva de Derechos Humanos, sino que sería la Procuraduría Delegada del Ministerio Público en Asuntos Penales. Si tienen conocimiento de estos casos puntuales, se les pueden hacer llegar y por medio de los procuradores judiciales penales ellos pueden impulsar a que se den cumplimiento a esto. Por otro lado, porque ese es un tema transversal que cubre varias delegadas, yo anteriormente estaba en la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, y ahora está la doctora Fanny González. Se ha venido haciendo un acompañamiento muy importante al tema de las contrataciones de las megacárceles. Para eso sostuvimos una reunión, creo que fue en el mes de febrero, con la directora de la nueva unidad carcelaria para preguntarle en qué iba el tema de la construcción de las nuevas cárceles. En ese momento ella llevaba una semana en el cargo nuevo y encontramos pues que el avance era casi nulo. Muy lento, muy lento. Era muy lento. Y también otro tema importante era la Procuraduría ya sancionó disciplinariamente a varios funcionarios del Ministerio de Justicia porque contrataron mal unas cárceles que no se han podido utilizar. Está la cárcel de Guaduas, que no tiene agua, no tiene alcantarillado. Hay otras cárceles que estaban hechas para que tuvieran un sistema de cámaras especial, y esas cámaras entonces no las han instalado y las cámaras se están aparentemente dañando en una bodega. Ellos están mirando a ver si las cámaras sí sirven. Entonces la reunión era un poco, bueno, ya se sancionaron porque hicieron mal las cárceles, pero ¿qué solución se le va a dar a ese problema? O sea, ¿qué van a hacer, van a hacer con las cárceles? Claro, ¿Cómo las van a arreglar? Entonces, pues en ese momento ellos quedaron en que iban a mirar el tema. Ya. Y en el de la construcción de las cárceles nuevas también estaban pidiendo asesoría, si no estoy mal era el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la mejor manera de adelantar los procesos, si era por APP. O sea, la figura para poder contratar. La figura, pero hasta la ahorita creación. estaban estudiando la figura para adelantar las contrataciones. Sí, ha sido muy lento, la verdad, tenemos que decirlo.
que ha sido muy lento el tema de la dirección administrativa del INPEC. Sí. No el general Ricaurte, porque le quitaron funciones. Claro, Al pero el INPEC lo tema ahí de dividieron. empalme fue muy difícil porque de la unidad nos decían que no tenían suficiente personal, que no tenían cómo cumplir, que no tenían cómo ejecutar, que los recursos no los tenían, pero el INPEC entonces ya decía que ya tampoco los tenía, y yo creo que ahí el tema del empalme fue un poquito complicado, y la verdad que desde que yo empecé a indagar por ese tema fue más de un año y no hubo avances en ese año mientras se hizo el engranaje entre el INPEC y entre la nueva unidad. Entonces es una recomendación muy fuerte que se hizo y que yo creo que la Procuraduría muy pronto la va a volver a hacer. En detrimento de quienes están allí pagando. Claro, porque es que por ahora están los presos hacinados, claro, mientras hay demoras, entonces cada día de demora están Estamos vulnerando en una los derechos discusión humanos. bizantina allí. Exactamente. Bueno, nosotros visitamos las cárceles permanentemente, la queremos invitar para que nos acompañe el próximo lunes. Vamos a estar en el pabellón de los extraditables. Es un nombre muy grande, pero hemos encontrado unas injusticias terribles, tremendas, de cómo gente inocente está allí pagando por lo que no debe. Hemos encontrado, por ejemplo, personas que los van a llevar en extradición, que su huella no coinciden, por ejemplo, pero se los van a llevar. Entonces sí queremos que nos acompañe, doctora Claro que Tatiana. sí, pues ahí ese tema no es tanto de mi delegada, porque mi delegada lo que mira son los derechos humanos de la población carcelaria como tal. El tema penal lo tiene la doctora Paula Andrea Ramírez, que bueno, las vamos a invitar a las dos entonces. Claro que sí, yo le digo a ella. Para que miremos el tema de derechos humanos. Claro que sí, y el tema penal ya como tal, si van a extraditar a alguien y pues no se han cumplido los requisitos procesales para probar el tema de la extradición, de pronto la Procuraduría Delegada del Ministerio Público en Asuntos Penales puede hacerles recomendaciones, claro, a las instancias pertinentes para que se respeten los derechos de estas personas. Doctora Tatiana, ¿qué reto tiene hoy la Procuraduría frente a los derechos humanos en Colombia? No, todos. Ahorita estamos en esta coyuntura tan interesante, por ejemplo, del tema del proceso de paz. Pues en este momento ya todos saben las recomendaciones que ha hecho el señor procurador de respeto al derecho internacional, pero pues ese es un tema que viene, y si va a haber proceso, pues estará la Procuraduría pendiente de que en todo momento se respeten los derechos de la población civil, de las víctimas, sobre todo de quienes se desmovilicen en un futuro. Está ahorita el tema de... por ejemplo, en el Catatumbo, la Procuraduría pues ha estado pendiente, se va a crear precisamente una comisión interna de la Procuraduría para apoyar todo el desarrollo económico, social, para hacerle seguimiento a todos estos temas que, si bien nosotros sabemos pues las causas de las protestas es un tema muy complicado, pensamos que si se hace un adecuado desarrollo de la región va a haber menos posibilidad de que estos grupos armados ilegales puedan tener raíz ahí, porque siempre que los habitantes tengan desarrollo, que tengan trabajo, que tengan opciones, que tengan carreteras, va a ser menos la actuación de los grupos ilegales. Entonces la Procuraduría se ofreció a hacerle un seguimiento a los acuerdos que se lleguen en el Catatumbo, que esté tranquila la población allá, que si logra un acuerdo con el gobierno, que se cumpla. La Procuraduría va a estar vigilando para que se cumplan esos acuerdos, independientemente de los acuerdos que sea, pues que eso es autonomía del gobierno nacional, claro. Ya. Tenemos el tema de asuntos étnicos, el tema de la consulta previa, que ese es un tema para hablar un programa completo. Todo un programa. Doctora Tatiana, vamos a volver a invitar a usted porque nos ha acabado el tiempo. Queremos decirle a los colombianos que este es el programa Audiencias, que la doctora Tatiana Londoño es la delegada de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación y que ha estado con nosotros compartiendo temas muy importantes. Así de que los invitamos la próxima oportunidad mejor, cada 8 días con ustedes en este mismo canal y a esta misma hora para compartir temas de derechos humanos. Este fue el programa Audiencias de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias y hasta alguna nueva oportunidad.